Buenos días, profesora. El equipo compuesto acá por mi compañera Romina Díaz y Rayeno Alarcón, quien les habla, vamos a exponer acerca de si realmente terminó la Guerra Fría. A continuación acá en la pantalla tenemos el objetivo de analizar y el cual está encargado, ¿no es cierto?, de revisar las preguntas que realizaremos a continuación y que radican en si la Guerra Fría realmente terminó. Y bueno, a partir de las tensiones actuales entre China y Taiwán y entre Rusia y la OTAN por Ucrania, analizaremos si estos conflictos son parte de una nueva etapa histórica o si, por el contrario, son la continuidad de un conflicto que nunca se extinguió del todo. Para ello responderemos tres preguntas claves, y ellas son: ¿podemos decir que la Guerra Fría terminó? ¿O no será que nunca terminó, sino que más bien mutó? ¿O qué elementos actuales reflejan características de este enfrentamiento entre bloques? Como tensiones actuales, podríamos comenzar justamente por describir dichas tensiones entre China y Taiwán. China considera a Taiwán parte de su territorio y no descarta una invasión. Por otra parte, en el 2025, incrementó sus ejercicios militares cruzando el estrecho de Taiwán con aviones de combate y también portaaviones como el Chang'e, ¿ya? Taiwán, por su parte, ha realizado simulacros de defensa con más de 20.000 soldados y desarrolla drones navales junto a Estados Unidos. Bueno, miremos entonces el caso de Rusia y la OTAN. Desde la invasión de Ucrania en 2022, la relación se volvió crítica. Rusia se opone a la expansión de la OTAN y ha amenazado con represalias a quienes apoyan a Ucrania. La OTAN, por otra parte, en respuesta, ha reforzado su presencia en Europa del Este y promueve un gasto del 2% del PIB en defensa. Ambos casos tienen un punto en común: muestran una rivalidad entre las grandes potencias por zonas estratégicas del mundo. A modo de comparación con la Guerra Fría, vamos a ver las comparaciones, digamos, este cuadro comparativo que aparece en pantalla sobre las tensiones con las características clásicas de la Guerra Fría. Ya en la situación actual podríamos decir que hoy existe una multipolaridad Estados Unidos entre Estados Unidos, China y Rusia. ¿Ya? China también representa un modelo autoritario frente a la democracia liberal. La OTAN sigue vigente. Estados Unidos protege a Taiwán sin una alianza formal. Taiwán y Ucrania funcionan como escenarios indirectos, digamos, de conflicto. Y hay un aumento del gasto militar, ciberarmas, inteligencia artificial y también drones. Entonces, ¿cuál es el problema? Podríamos decir que, según la historiadora Mary Sarot, 2021, el estancamiento actual entre Rusia y Occidente es producto de las promesas incumplidas sobre la expansión de la OTAN al este tras la caída de la Unión Soviética. Y el propio Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos señala que el conflicto entre China y Taiwán se ha convertido en el punto de mayor riesgo de la guerra global. La pregunta acá es, ¿terminó realmente la Guerra Fría? Bueno, frente a esto, por un lado, podríamos decir que sí, terminó, pero esta volvió de cierta manera transformada. Ya la URSS cayó en 1991 y hubo una década de hegemonía estadounidense. Por otro lado, China aún no era un actor global y Rusia vivía en crisis. Pero en los últimos años, con el ascenso de China y el rearme ruso, esa lógica de bloques va resurgiendo. Y bueno, por otra parte, también podríamos decir que no terminó, pero esta solamente se puso en pausa. Las tensiones nunca desaparecieron del todo.
Las estructuras militares, también ideológicas y diplomáticas, siguieron vivas y lo que hoy vemos sería, digamos, una continuación de esta Guerra Fría, que ahora es en clave digital, económica y también geopolítica. Luego de buscar noticias entonces y documentos asociados a esta temática, podemos decir que nos quedamos con, o nos identificamos más bien con lo que dice Lilia Cacciani en 2022. Ella plantea que lo que vivimos es una guerra híbrida prolongada, donde las armas no siempre son bombas, sino también desinformación, ciberataques y amenazas indirectas. Y a modo de conclusión para este trabajo, podríamos decir que las tensiones actuales no son hechos aislados, sino que el legado de la Guerra Fría. Por otro lado, Taiwán y Ucrania son símbolos modernos de antiguas rivalidades y la Guerra Fría no terminó de forma definitiva, sino que experimentó de cierta manera un cambio, una transformación. ¿Ya? Pasamos de una guerra nuclear a una guerra económica, tecnológica y también diplomática. Entonces, ¿estamos ante una nueva Guerra Fría o será que nunca salimos de la anterior? La historia no se repite, pero de cierta manera rima. Y hoy más que nunca vemos cómo los conflictos del siglo XXI nacieron o resurgieron en las grietas de lo que fue el siglo XX. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y muchas gracias.